Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Rivas y el día de hoy voy a hablar acerca de los cambios y permanencias entre 1930 y 1990 en Perú. Beneficios de la reforma agraria. Bien, para eso vamos a contextualizar la reforma agraria que se dio en ese periodo de tiempo, entre 1930 y 1990, y vamos a tipificar cuáles fueron los beneficios generales. Tenemos una hipótesis interesante, con temor a equivocarnos, y es que los beneficios fueron mayores a las vicisitudes que presentó la reforma agraria en Perú. Un tema difícil de analizar, pero vamos a enfocar nuestro estudio en tres puntos o dimensiones interesantes: la dimensión política, la económica y la social. Empecemos con el contexto histórico y arranquemos de 1930 a 1948. Y es que en esa época Perú estaba caracterizado por gobiernos militares y democracias cortas. Estas impulsaban la industrialización urbana. Sin embargo, el sector agrícola seguía a cargo de los grandes gamonales. Posteriormente, entre 1948 y 68, surgieron sindicatos. Se amplió el voto. En 1955 sucedió un hito histórico internacional muy interesante, y es el derecho al voto de la mujer. Este derecho se amplió, por supuesto, a Perú, lo cual fue bastante positivo. Posteriormente, la brecha entre el campo y la ciudad se hizo mucho más inminente. Avanzando en el tiempo, en 1968, el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder, y al año siguiente promulgó el decreto 17716, la famosa reforma agraria. El giro fue violento y a la vez revolucionó y convulsionó la sociedad peruana de esa época. Sin embargo, el periodo finalizó en 1975, tomando el poder Morales Bermúdez y posteriormente atenuando esta reforma hasta 1980 debido a la crisis económica. Después, en el periodo de 1985 al 90, existió una crisis mucho mayor que se debió a la hiperinflación en el gobierno de Alan García. En 1990 en adelante, finalmente, el neoliberalismo tomó el poder. Bien, ahora vamos con el argumento político. Políticamente, la reforma fracturó el poder de la oligarquía terrateniente. Desde que la república aristocrática controlaba el Congreso y los gobiernos regionales, era un problema realmente considerable, ya que el poder estaba centralizado en estas familias aristocráticas, por así decirlo. Con la reforma se redistribuyó la tierra, se amplió la ciudadanía rural y se sentaron las bases de la descentralización que permite elegir gobernadores regionales y locales como campesinos. La contradicción en esta época fue que era un acto autoritario. No se consultó a los propios beneficiarios y se suspendieron en esa época las elecciones municipales. De modo que la profundización llegó mucho después, en 1979, con la nueva constitución de esa época. Aún así, la reforma inauguró la idea de que el Estado podía intervenir y redistribuir poder y recursos. Ahora vamos con el argumento económico, que era nuestra segunda dimensión a analizar. Económicamente, la reforma agraria tenía como meta elevar la productividad agrícola y reducir la desigualdad. Entre 1969 y 1975 se transfirieron más de 9 millones de hectáreas a unas 370.000 familias. Sin embargo, las cooperativas heredaron deudas, carencia de crédito y tecnología obsoleta. Como resultado, la producción de algodón y azúcar cayó en torno al 15% en la década de 1970, y el país pasó de ser exportador de alimentos a importar en los años 80. El beneficio entonces fue dispar. Se democratizó la tierra, pero sin un soporte técnico financiero que asegurara la eficiencia. Un punto bastante interesante, considerando a los grandes defensores de la reforma agraria. Vamos con el argumento social. Socialmente, la reforma empoderó a comunidades quechuas y aymaras, reconoció su derecho histórico a la tierra y fomentó programas de alfabetización rural. También impulsó la migración interna. Millones de campesinos llegaron a Lima, Arequipa y otras ciudades, dando origen a barriadas autogestionables como Villa El Salvador. No obstante, la falta de acompañamiento productivo, la crisis económica, etc., perpetuaron la pobreza rural, trasladando parte del problema a los cinturones urbanos. Así, el avance de derechos convivió con desigualdades persistentes. Bueno, vamos a emprender algunas conclusiones interesantes. En principio, entre 1930 y 1990, el Perú transitó de un modelo oligárquico exportador a otro de mayor participación popular y presencia estatal. Persistieron el centralismo limeño y la dependencia de materias primas, pero se transformó la estructura política y la identidad rural urbana. La reforma agraria fue políticamente descentralizadora, económicamente ambivalente y socialmente inclusiva, aunque insuficiente. Su mayor legado fue simbólico. Pero no podemos olvidar que la tierra podía dejar de ser patrimonio de algunos pocos para ser patrimonio de todos. Para consolidar los beneficios se requiere crédito agrícola actualmente, innovación tecnológica y mercados internos brutos, robustos. Comprender esos cambios y permanecer en el pasado no nos ayuda. Sin embargo, si nosotros comprendemos los cambios e interpretamos los retos actuales, entenderemos que tenemos o necesitamos un crecimiento con equidad, una descentralización real, pero meritocrática, y el desarrollo sostenible de diversos proyectos e iniciativas interesantes de la sociedad meritocrática, que finalmente debe asumir la palestra de los grandes proyectos y retos nacionales. Gracias por su atención. Los invito a reflexionar sobre cómo la historia agraria del Perú sigue moldeando nuestro presente, aunque no parezca. Y finalmente quiero dar unos créditos a algunas investigaciones que tomé en referencia, por ejemplo, investigaciones y textos, debo decirlo, por ejemplo, Contreras y Cueto de 2015, con Historia del Perú Contemporáneo, Manrique 2013, La década reformista, el gobierno de Velasco, Thor Bertan de 2018, Perú 1890-1990, Crecimientos y Desarrollo. Bien, queridos amigos, espero que les haya gustado esta información y nos vemos hasta la siguiente. Cuídense.